Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer hoy una edición especial sobre riesgos del trabajo. Hemos convocado a dos empresarios del negocio. Estoy con el señor Roy Humphrey, que es gerente general de Experta RT, y con el señor Mariano Rodríguez, que es gerente general de Reconquista RT. Un gusto que estén acá. Buenas tardes, ¿cómo están? Con nosotros. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que les estábamos charlando antes de que empezara ha sido años complejos para el sector de riesgos de trabajo para el negocio. Salió la ley complementaria en febrero de 2017, ¿no? La ley complementaria de riesgo de trabajo la sancionaron concretamente para luchar contra la litigiosidad que afronta el sistema y que viene dando frutos. Esos son la primera información que estamos recibiendo de todos los operadores. Es más, Roy, mencionaste en una consulta que te habíamos hecho de estrategas que se logró una sustancial reducción del 47% en el ingreso de demandas. Es un porcentaje claramente contundente. Contanos un poco cómo estás viendo estos números. Así es una baja, y cómo está hoy la cartera judicial de ustedes. Una baja sustancial, siempre con respecto a valores del año anterior. Venimos de un pico de litigiosidad muy alto a partir del año 2013, 2014, que fue creciendo exponencialmente. Sí. Ahora bien, este año ya estamos viendo, producto de esta nueva reforma, un esquema de litigiosidad mucho menor, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza. En la provincia de Buenos Aires tuvimos un pico de crecimiento antes del proceso de adhesión de la provincia, que luego empezó a reducir, y hoy ya vemos casi 50% de menor cantidad de juicios. La cantidad de juicios, yo que sigo las estadísticas de hace 26 años, por primera vez del trimestre de marzo al trimestre, no, del trimestre de junio al trimestre a septiembre hubo una baja de juicios a nivel global, básicamente por este tema de las aseguradoras de riesgo del trabajo. Pero sigue habiendo una mochila de 335.000 juicios y algunos dicen que la baja de la judicialidad puede ser una ralentización, pero de un proceso que puede dispararse nuevamente cuando pasen los primeros efectos de esta reforma a la ley. Yo creo que es bueno el punto. Primero es así, estamos viendo una baja de juicios que de alguna forma la curva judicial está pasando por debajo de los años 2014. Como les contaba antes, había un crecimiento año a año exponencial. Ahora, yo creo que no es un tema temporal o coyuntural. Yo creo que hay una baja mucho más legítima de los juicios, producto que esta reforma, como mencionó Gabriela, la ley complementaria que se sancionó el año pasado, trajo un cambio en algo que no se había hecho desde el 2004 en adelante, que fueron los fallos de la Corte que atacaron el sistema. Y ese cambio tiene que ver con el cambio de procedimiento. Siempre se habían focalizado las reformas en el incremento de los beneficios, pero nunca se había atacado el problema de fondo, que era por qué es inconstitucional el sistema de riesgo del trabajo en su fase de reparación de daños. Eso es lo que de alguna forma esta reforma atacó, creó un procedimiento nuevo de comisiones médicas, un procedimiento que tiene garantías de debido proceso. Esto traducido quiere decir que el trabajador es el foco, digamos, de la reforma. Se le asignó patrocinio letrado, se le dio garantías para tener su propio médico asesor. O sea, toda una serie de cuestiones que hacen que lo que pase a través de la comisión médica tenga mucho más fortaleza y dé valor de cosa juzgada. Y esa creo que es la clave por la cual yo creo que tenemos que hablar de una reducción de litigiosidad y una transformación de lo que antes era un proceso judicial a un proceso administrativo. Es decir, a vos no te queda esa sensación de... Digamos, no, yo soy optimista de que esto debería seguir bajando, porque, insisto, venimos de valores muy altos de litigiosidad. Mariano, contanos un poco la experiencia de ustedes. En Reconquista también notamos una baja importante en el stock de juicios, de hecho también estamos cerca del 50%. ¿También? Sí. No tenemos tantos, es una cartera chica la que tenemos, hoy
al 30 de septiembre tenemos unos 960 juicios. También esa baja quizás es importante porque el 80% de la cartera está concentrada en Capital y Gran Buenos Aires, que son 2 de las provincias adheridas. Entonces, vemos con optimismo. Claro. Y bueno, esperemos que siga así, ¿no? Tienen expectativa de que siga así. En su momento hubo una queja tanto del sector de las patronales como de las aseguradoras de riesgo del trabajo sobre el funcionamiento de las comisiones médicas. ¿Cómo está ese proceso, ese funcionamiento? Claramente se ha ayornado. Además del cambio de procedimiento que lo dotó de estas cuestiones de garantías hacia el trabajador, se crearon más comisiones médicas, se creó un servicio de homologación que de alguna forma finaliza el trámite con un cierre mucho más prolijo. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento, lo más importante es la expansión. Antes teníamos comisiones médicas cerca de 20 y pico, 30 comisiones. Hoy hay un proyecto de llegar al año 2019 con cerca de 88 comisiones médicas en todo el país. Yo creo que el acercar la comisión médica a los focos, digamos, donde están los trabajadores, donde está, digamos, el foco de casos, es clave. Bien. ¿Y serían suficientes esa cantidad de...? Sí, porque creo que el criterio es un criterio geográfico en términos de que haya una comisión médica, por lo menos a un radio no mayor a 50 kilómetros de los trabajadores. Y también, otro tema que es muy importante, creo que han empezado a resolver los casos con mucho más celeridad de lo que hacían antes. Hoy la experiencia nuestra, por lo menos, es que en un máximo plazo de 90 días estamos teniendo los casos terminados y cerrados, con lo cual, comparado con 4 o 5 años de juicios, la diferencia es esencial. No, las comisiones médicas demoraban 4 o 5 meses en un proceso que ni siquiera terminaba ahí, porque todo el problema de litigiosidad se generó comisión médica, se cobraba y después iban al juicio, con lo cual esa era la famosa doble vía que existía anteriormente, ¿no? ¿Tu opinión, Mariano, con esto? Sí, igual que Roy, creo que también hoy la experiencia nos marca que el 90% de los casos que pasan por comisión médica se homologan, con lo cual eso hace que después frenen los juicios, ¿no? Antes, como decía Roy, en muchos casos entraban por comisión médica y a su vez hacían juicio también. Otra de las cosas, digamos, uno era la de las comisiones médicas que comentábamos, pero después lo otro, y es el principal reclamo no solo de la CRT, sino a nivel Cámara de la UART, de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, es la creación de los cuerpos médicos periciales, que es como la clave y en el reclamo formal de la UART. Sí, es un tema que de los aspectos de la reforma es el único pendiente. Se modificaron las comisiones médicas, se modificó el proceso. La creación de los cuerpos médicos periciales es el tema que todavía no se resolvió. El objetivo es reemplazar el perito tradicional e individual por un cuerpo colegiado que esté capacitado, que esté formado y fundamentalmente que persiga a sus horarios en función de su tarea y no de la evaluación del daño o del resultado del juicio. Que se lo busca reemplazar por ese motivo. Fundamentalmente por ese motivo, para que haya unicidad de criterios, para que se utilice el baremo, que muchas veces los peritos eludían la utilización del baremo de RT. ¿Se está usando el baremo? Esa era otra pregunta. Se está usando muchísimo más. Porque se suponía que el baremo está. Está el baremo, es obligatorio por ley, se está usando y ahora la justicia empezó a validarlo. Antes había fallos que lo esquivaban el baremo, hoy tenemos fallos incluso a nivel cortes provinciales donde están utilizando el único baremo de RT. Importante, muy importante eso. Y entonces, ¿y esto se empieza a generar el cambio desde cuándo? ¿O por qué? ¿O coincide con el...? Yo creo que el primer cambio esencial es utilizar un único baremo. Ahora, la expectativa nuestra de los cuerpos médicos periciales es justamente para trabajar en una uniformidad de criterios y sobre todo lo que decía Raúl, para despegar el famoso honorario pericial respecto al resultado del juicio. Hay incentivos contrapuestos, o sea, en la medida que el perito evalúe una incapacidad y eso esté atado al resultado del juicio, claramente se va a intentar sobredimensionar el reclamo, que es un poco lo que vemos permanentemente en los juicios. Imagino que la Asociación de Peritos debe estar enamorada de la reforma de la ley esta, ¿no? No, yo creo que los peritos tienen la oportunidad de integrar estos cuerpos periciales, porque no abundan los peritos en Argentina. Es un buen punto Hablamos mucho con las justicias en las provincias,
Y unos reclamos permanentes de los jueces o de propios cortes es no tienen los recursos y no tienen los peritos para poder integrar estos cuerpos. O sea, lo que se espera es que los mismos peritos conformen los cuerpos, no es que vamos a inventar médicos nuevos y que ellos van a aplicar un criterio nuevo. Lo que se trata de es cambiar la forma como se evalúa, cambiar cómo se remunera y tener un criterio uniforme aplicando el baremo. Correcto. Bien. ¿Algún comentario respecto a esto, Mariano? Yo le agregaría que, bueno, que es fundamental la conformación de esos cuerpos médicos periciales, que a raíz de un estudio que hizo la UART sobre 83.000 juicios, que es más o menos el 30% del stock, se detectó un desvío en las pericias de un 17 puntos y medio respecto de la utilización de baremo, que es lo que asusta, ¿no?, con el stock. Sí, por lo menos desde la UART continúa siendo el principal reclamo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por eso creo que es fundamental que por lo menos haya un órgano que controle, que supervise, que bien a los peritos, ¿no? Bueno, seguimos ahora charlando después del corte. No se vaya, ya volvemos. Crecimiento, solvencia, proyección. Una compañía en dirección al futuro. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Hacia los 70 años. Continuamos en Pool Económico, estamos en un programa especial sobre riesgos del trabajo. Estamos con el señor Roy Humphrey, que es gerente general de Experta RT, con el señor Mariano Rodríguez, que es gerente general de Reconquista RT. Raúl. Roy, ¿cómo está la situación financiera de las ART? ¿En qué instrumentos se están invirtiendo? Bueno, la situación financiera, te diría que hay que mirarla por un lado de las inversiones y por otro lado por los pasivos. Del lado de las inversiones, las RT en general somos muy líquidas, instrumentos que nos den la mayor posibilidad de tasa en este momento, que es lo que necesitamos para, de alguna forma, revertir los resultados técnicos tan negativos. Sí. Y por otro lado, para acompañar de alguna forma, o intentar acompañar, mejor dicho, cómo se actualizan los pasivos. A propósito de esto, justamente estamos viviendo un tema donde la tasa de interés que se utiliza para la actualización de las prestaciones dinerarias, o sea, los casos de incapacidades y también los juicios, tuvo un salto tremendo en el mes de noviembre, que ahora entendemos que se está corrigiendo ayer o hoy, digamos, respecto de una disminución de esa tasa. Ahora, estamos lejísimos en cuanto a lo que es la tasa para las inversiones. ¿Pero cuánto está? ¿Una tasa de qué? Estamos hablando de una tasa del 80% anual. Pero está parametrizada con qué tasa. Con la del Banco Nación de los préstamos personales. Con razón. Claro. O sea, volaba esa tasa. Sí, hoy con el mejor instrumento financiero para las inversiones estamos obteniendo 40 puntos. Sí, por supuesto. No hay manera. No hay manera de acompañar el pasivos con inversiones. Claro. ¿En qué instrumentos financieros están invirtiendo, digamos, en este contexto? Me acuerdo, digamos, el gran negocio de las LEVAX, que fue hasta fines del año pasado. ¿Cuál es el escenario financiero? Hoy el escenario financiero, sí, obviamente salimos de las LEVAX, no por voluntad propia. Nos hicieron salir. De todas formas, era una historia que iba a durar, no duró mucho tiempo más. Hoy estamos en instrumentos financieros similares. Están con las LELIC. No, también las LECAPs, o sea, son instrumentos similares, nada más que no lo emite, no es el mismo emisor, digamos. Pero lo que se trata de obtener es la mayor rentabilidad en pesos dentro del marco de inversiones que podemos tener las compañías, que es importante aclarar que tenemos un régimen limitado de inversiones. ¿No? Sí, igual es importante decir que los resultados financieros del último trimestre a septiembre creo que han sido los mejores en 15 años. Han sido extraordinarios en todos los sectores de la actividad aseguradora, que es producto de la crisis. Absolutamente. Eso es lo paradójico, es producto de la devaluación. La contracara de la devaluación, la contracara de la
la volatilidad de los mercados, la contracara de, digamos, de tener que combatir también el tema del tipo de cambio. O sea, julio tuvimos un susto porque tuvimos una baja en rentabilidad, pero septiembre y octubre fueron meses muy positivos. ¿Pensás que se va a poder llegar a un equilibrio en los resultados técnicos como era en el pasado, el negocio de riesgo de trabajo, antes de la crisis judicial que estalló con el tema de la Corte Suprema, de la inconstitucionalidad de ciertos artículos? Era un negocio que tenía rentabilidad también técnica. Bueno, pero fue algunos años. ¿Cuántos años? No, durante 10 años. Bueno, sí, nosotros logramos... Los primeros 10 años tuvo rentabilidad técnica. Y te diría que después también, o sea, yo creo que, a ver, en el año 2009 hubo una reforma que fue relativamente exitosa porque fue la que eliminó los topes, estableció pisos, de alguna forma contuvo el primer cimbronazo importante. Contuvo la litigiosidad. Ahora, y llegamos a tener resultados técnicos óptimos, no los de otras ramas. Ahora, en 2012 vino la hecatombe total, o sea, una ley que supuestamente iba a resolver un montón de cosas, generó una exacerbación de los juicios. Y ahí el resultado técnico lo perdimos, digamos, se desplomó. Y hoy estamos muy lejos, honestamente. Hoy creo que el mercado cerró a junio del 2018 con un combinado de 127, o sea, realmente muy lejos de una rentabilidad técnica, que hoy el rescate es absolutamente financiero. Totalmente, no hay otra opción. Cambio de tema, no sé si querías hacer un comentario del tema financiero, Mariano. No, quizás también los resultados técnicos tienen que ver en ser tan negativos, porque los pasivos y las reservas se ajustan también por tasas de interés. Sí. Y muchas veces las reservas, que son las que están inmovilizadas, invertidas, el rendimiento de esas reservas está en el estado financiero, con lo cual no logra compensar. Por eso quizás hay un tema de exposición ahí que sería bueno. Pero en este contexto de excelentes resultados financieros, no me cambio de tema, sigo en el mismo, porque vos tomás la posta con esto. La Super modificó el sistema de reservas del régimen de reserva de la CRT, y en los considerandos de la resolución dice que busca lograr que la CRT adopte medidas tendientes a fomentar la reducción de la cartera de juicios con políticas activas en materia transaccional. En este escenario, está bien que tenemos una mochila impresionante, pero ¿tienen incentivos para hacerlo en un escenario de estos resultados financieros? Sí. Mariano, primero, perdón, porque te miré, perdón. No, te desorienté. Claramente sí. El objetivo de la compañía es tratar de minimizar el stock. Ahora, nosotros somos activos en la medida que haya un siniestro de real ocurrencia, que haya una incapacidad estimada, y bueno, se trata de buscar una negociación antes de que ese caso llegue a una pericia médica. Por todo lo que venimos hablando de los desvíos de las pericias, ¿no? Ahora, después también hay que tener en cuenta que el stock se sigue desarrollando, va evolucionando, van cayendo las sentencias, y además en el nuevo sistema los pagos administrativos se aceleran porque entran más casos por comisiones médicas, se liquidan rápido, se liquidan actualizados, y en algún momento hay un estrés financiero ahí también. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo ha sido el incremento de las alícuotas? Pero quería Roy decir algo respecto a este tema. Vos preguntabas de los incentivos. Yo creo que el incentivo más importante es poder cerrar el caso, coincido con Mariano, que tiene que ser real, lo antes posible, porque en la medida que va avanzando el juicio, se produce la pericia médica y tenemos un salto importante. Mariano recién explicaba la diferencia de puntos. Y después, entre la tasa de interés y a llegar a sentencia, tenemos casi el 60 o 70% de diferencia respecto de una transacción en estadios anteriores. Con lo cual, el principal incentivo es disminuir el costo final de ese juicio. Bueno, es impresionante lo que han logrado algunas RT. Yo insisto, sigo las estadísticas, no voy a mencionar ninguna, pero han logrado bajar en varios miles los casos, de un año a otro en varios miles, una cosa inédita. Tema alícuotas. Mariano, ¿qué pasó en 2018 con el incremento de las alícuotas? ¿Qué sucederá o qué expectativa tienen para 2019? Bueno, creo que el mercado tomó la norma
como que, bueno, que vio como positivo el mercado que iban a ingresar menos juicios y quizás adelantó una baja de alícuotas en pos de eso. Particularmente a nosotros nos preocupa un poco esa baja de alícuota, porque quizás la parte de judicialidad hay que darle tiempo, todavía faltarían 2 o 3 años de desarrollo, que se avale todo esto y después poder evaluar el tema de alícuotas. Además, Mariano, ustedes tienen una cartera de pymes muy fuerte y en este contexto recesivo las pymes claramente son las más impactadas por la baja de producción. Claramente se nota quizás en algún momento algún atraso en la cadena de pagos. Sí. Nuestra cartera, el 85% son pymes, menos de 50 cápitas, y dentro de Capital y Gran Buenos Aires. Se nota la recesión. Sí, se nota. Se nota y se genera atraso en los pagos, ¿no? Ustedes que... No, yo te quería agregar respecto al tema de alícuotas que preguntaba Raúl. O sea, el tema, nosotros vemos muy preocupados la reducción de alícuotas que se produjo este año. Mariano dijo algo que es clave, como que el mercado adelantó escenarios que todavía no se dieron. ¿Pero quién es el mercado que adelanta Bueno, escenarios que hay no compañías se dieron? Son 14 compañías, no sé cuántos somos son. más, somos 20. Bueno, 20. Pero hay compañías que evidentemente ven, no solamente ven el escenario demasiado optimista, sino que quizás están resolviendo cuestiones coyunturales a través de una suscripción mucho más agresiva. Sí. Cosa que... Sí, hacer caja... Bueno, lo histórico, aprovechar más claro que yo, digamos. La rentabilidad financiera, hacer caja y cancelar juicio. Y yo te aseguro que hoy riesgo del trabajo es una cobertura donde además del stock, que es muy pesado, tenés una inmediatez en las prestaciones tanto médicas, sino también dinerarias. Hoy los procesos de comisiones médicas, como les comenté, son mucho más rápidos, con lo cual hoy tenés que, está solapado el tema judicial con el tema administrativo. Y eso no es para cualquiera. Ahora, se recurre a esta metodología, digamos, de ganar mercado, ganar caja, y la verdad que esto nos va a llevar a un deterioro técnico aún peor. Recién les contaba, 127% de combinado, y tenemos alícuotas que ya perforaron el 3%. O sea, yo creo que... Es decir, Roy, más allá de, digamos, y también Mariano, ¿no? De la buena performance que está teniendo esta nueva ley y los nuevos cambios que se hicieron con esta ley complementaria. Más allá de eso, las luces rojas del negocio continúan. Por supuesto, porque digamos, yo creo no que hubo un cambio que haga decir, bueno, estamos... No, el cambio es una luz al final del túnel, de decir, estamos viendo una menor litigiosidad, eso nos da un mejor flujo, nos da aire para resolver el stock, pero al mismo tiempo la cosa no está resuelta. Mariano, porque es preocupante. Sí, no, hay una pequeña luz al final del túnel. Creo que falta resolver lo de los cuerpos médicos forenses. Y que paren esto, ¿no? Falta, el histórico es que eso juego es clave del negocio asegurador. Para resolver el stock de juicios también, con los 340.000 juicios. Bueno, es importante. Estamos hablando de riesgo del trabajo, que es el segundo negocio importante del mercado de seguros. El 80% del negocio se lo llevan automotores y riesgo del trabajo. Así es. Muchísimas gracias a los dos por estar en Pool Económico. Muchas gracias. Gracias, nos vamos. Lo esperamos el próximo programa. Ah, no, me están diciendo que nos vamos a un corte. Perdón. Ya volvemos, no se vayan. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional.
Así nació mi confianza en La Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Continuamos en Pool Económico, le vamos a contar la Agenda 2019. Bueno, Revista Estrategas organiza nuevamente otra edición de Expo Estrategas en agosto en La Rural, el habitual espacio que venimos haciéndolo de hace 10 años. Este año las novedades vamos a realizar en el auditorio principal, abajo, en la planta baja, no en el primer piso, un panel de tecnoestrategas y un panel de seguros de personas. Además, como siempre, el panel de aseguradores y el panel de marketing en seguros. Y además, como todos los años, tendremos ahí exposiciones de politólogos y de economistas para analizar la situación argentina en el momento en que justamente se van a dar las paso y luego las elecciones presidenciales. Todas las novedades las vamos a tener en la página web, expoestrategas.com.ar. Y además le contamos otra novedad del 2019 que ya tiene fecha. IT Solutions para compañías de seguros, reaseguros y brokers. Va a ser el próximo 24 de abril de 2019. Este año con una novedad. No va a ser en el mismo hotel, hemos cambiado, hemos crecido, va a ser en Novotel, Avenida Corrientes 1334 de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, ¿ya nos vamos? Sí, nos vamos. Cualquier cosa, IT Solution en pule-medio eventos.com.ar tendrá toda la información. Nos vamos, Raúl. Se acabó el programa. Lo esperamos en la próxima edición. Gracias por estar ahí. Chao.